Muchas gracias por venir. El día de hoy especialmente, porque hay que pensarlo antes de salir. Mientras tanto, a ver si viene alguna persona más. Está muy bien el ambiente, que han venido a apoyar a alguna persona más que está entrando. Vamos a quitarle el volumen al móvil. Alguien lo tiene en marcha y le ayudamos a quitarlo para que no suene durante la conferencia. Y bueno, ahora en silencio. Y primeramente sabéis que Montse Galán dio una conferencia, aquí lo tengo apuntado, el día 21 de mayo, de enero, ¿qué he dicho? Sí. Tres conferencias atrás. Las personas que la visteis aquí, que dio una conferencia magnífica sobre la fábrica de muerte, pues ha fallecido. Por quien no lo sepa, yo puse un escrito a todos. Ha fallecido, era muy joven y ha sido una cosa repentina y bueno, ha sido un palo muy fuerte. Porque dio una conferencia tan buena, la mejor conferencia, que todos me dijeron, tiene que volver a venir. Y entonces yo, como soy una mandada, ya teníamos cita para octubre para que volviera. Pero bueno, las cosas de la vida. Entonces, si os parece bien, entre todos damos las condolencias a la familia, a toda la familia, a los amigos más allegados, y si os parece bien guardaremos un minuto de silencio. ¿Os parece bien? Sí. Bueno. Pues muchas gracias. Hoy tenemos con nosotros, no voy a leer el currículum porque lo habéis recibido ya y porque es el tiempo que pertenece a él, Juan Carlos Gascón, y el tema de hoy es el arte de contar historias a través del cine y de la televisión. Le vamos a dar un fuerte aplauso. Muchas gracias, Isabel, por invitarme a participar en esta magnífica sala, en esta magnífica asociación del Faro de Alejandría, y muchas gracias a todos por venir. Hoy voy a hablaros, como bien ha dicho Isabel, del arte de contar historias a través del cine y la televisión. Contar historias no es solo un acto de entretenimiento, sino también es un acto, una forma, una manera de comunicarse. Esta frase no es mía, lógicamente, sino del gran director Steven Spielberg, al que no voy a descubrir ahora. A mí siempre me ha fascinado contar historias. Y además, que no solo me ha gustado contarlas, sino que también me ha gustado escucharlas, aprender de ellas, y también, lógicamente, verlas a través del cine y la televisión y compartirlas con todos. Y es que contar historias es una forma muy poderosa, una herramienta muy poderosa no solo de la comunicación, sino también de la evolución humana. Contamos historias para entendernos a nosotros mismos. Contamos historias para entender también al mundo que nos rodea, contamos historias para aprender, para reflexionar, para comprender. O sea que usamos
el arte de contar historias para todo. Y es que contar historias es una práctica milenaria del ser humano. Es decir, estoy notando un sonido. Si se nota... No sé. A ver si así. Vale. Decía que el ser humano lleva miles y miles de años contando historias de generación en generación. Primero fue a través de la palabra, luego fue a través de la escritura, ya hace 5000 años, después a través del teatro, luego ya fue a través de los medios audiovisuales, el cine, hace 130 años del que luego os hablaré, la televisión, la radio, luego llegó Internet y ahora estamos inmersos con la IA, con la inteligencia artificial, que aunque todavía está un poquito en pañales, ha venido para quedarse. Y a mí me sirve bastante como medio audiovisual, me sirve bastante en lo que es todos los aspectos que toco del mundo audiovisual. Bueno, también deciros un poco sobre mí, que he explorado dentro del mundo audiovisual. He tocado casi todos los palillos, tengo muchos roles. Por ejemplo, bueno, ya más que nada he sido actor, sobre todo de teatro. He trabajado en la compañía de Ricardo Molina, Alpiteatre. Además, también como crítico de cine, también he participado en numerosas publicaciones en Benidorm. Como comunicador, he trabajado en la antigua Canal 55, no sé si lo recordáis, Televisión Marina Baixa, tenía un programa de cine. Ahora tengo un programa de radio en Onda Benidorm, que se llama Cine con JC, un programa mensual. Y también tengo un canal de YouTube, es verdad que lo tengo un poquito abandonado, pero también tengo un canal de cine, para aprender a ver cine, que se llama blogjcine.com. Luego, además, cubro y he cubierto muchos festivales. Escribo guiones de cortometraje, he escrito y sigo escribiendo, algunos han participado en diversos festivales y he cubierto también muchos festivales de cine desde hace muchos años y ahí sigo. O sea que de algún modo he tocado un poco todos los palillos del mundo audiovisual. Bueno, como os he dicho antes, el arte de contar historias, el storytelling, que viene de, los vocablos vienen del inglés, story, historias, telling, del verbo to tell, contar historias, pues es, como he dicho antes, una herramienta poderosa de la comunicación y de la evolución humana. Y aparte que ya os he contado todas las prácticas milenarias del ser humano, os tengo que decir también que las primeras historias se contaron en las paredes de una cueva. Esas fueron nuestras primeras historias. Hace 18.500 años, más o menos, los cazadores prehistóricos representaron la realidad, que eran escenas de caza en las cuevas de Altamira, que está en Santillana del Mar, Cantabria, y también en Francia se encontraron muchos vestigios de escenas de caza en la cueva de Chabot y Lascaux también. Ahí también se encontraron numerosas escenas de caza. Y no solo los cazadores prehistóricos dejaron estos pictogramas y representaban la realidad, sino que también experimentaban esa sensación de miedo porque no sabían lo que les esperaba ahí afuera. O sea, que estaban experimentando ese miedo que, como sabéis, es una poderosa emoción del ser humano. Entonces, no solo pintaban pues, para mostrar lo que era la realidad de la caza, sino que intentaban experimentar lo que les esperaba ahí afuera. Tenían que luchar contra fieras y también contra otros pobladores. Por otra parte, me ha llamado mucho la atención este pictograma del jabalí de 8 patas, que en realidad no son 8 patas, sino que es que está en movimiento. Han capturado
el movimiento, o sea, está en plena carrera. Esto también lo encontraron en Santillana del Mar, o sea, en las cuevas de Altamira y también en otros sitios como en la isla de Borneo. A mí me deja impresionado este pictograma porque estamos ante el primer dibujo animado de la historia. O sea, esto es lo maravilloso. Nadie podría creer que esto pudiera ser el primer dibujo animado de la historia. Bien, pero ¿quién fue el padre de la narrativa? ¿Cuál es el origen de las historias? ¿Cuál es el origen de la narrativa? Pues enseguida lo ponemos, ni más ni menos que todo empieza con Aristóteles. Por eso he puesto contigo empezó todo, porque es el auténtico padre del storytelling, del arte de contar historias. Hace 2500 años, el filósofo Aristóteles, es decir, siglo IV a.C., en el año concretamente 335 a.C., Aristóteles lo que hizo fue publicar un ensayo que se llama Poética, libro que os recomiendo encarecidamente si os interesa el arte de contar historias, porque es el primer tratado de la narrativa. Y eso son palabras mayores. Entonces, ¿qué hizo el filósofo Aristóteles? Pues él hizo un gran trabajo de campo para saber lo que eran las prácticas del teatro griego, cómo funcionaban, y hizo una gran investigación y documentación acerca de las prácticas del teatro griego. Y en ello se dio cuenta de que había tres elementos que siempre se daban en las buenas historias. Él decía, ¿por qué las buenas historias permanecen y perduran en el tiempo y las no tan buenas quedan relegadas al olvido? Entonces es cuando encontró, a base de documentación y de investigación, que había varios patrones en común, que son estos. Uno, que en las buenas historias había un protagonista con un objetivo. Bueno, él lo llamaba héroe o heroína. Un protagonista con un objetivo, es decir, una persona que quiere algo, que tiene un objetivo en la historia. En segundo lugar, que esta persona, este protagonista, hace cosas por conseguir algo, es decir, ejecuta acciones para intentar lograr el objetivo. Y en tercer lugar, que existía un conflicto, es decir, que había un obstáculo ahí, que luego os explicaré bien, y además definía la parte central de la historia. Siempre el conflicto se encontraba en la segunda parte de la historia. Además de todo esto, hizo, bueno, lo que es la gran maravilla del arte de contar historias. Dividió las historias en tres actos. Primer acto, segundo acto, tercer acto. Si tiramos una línea temporal, os daréis cuenta que está dividida las historias en tres actos. Él lo llamó exposición, peripecia y catástrofe, que es lo mismo que planteamiento, nudo o desarrollo y desenlace. Correcto. También es lo mismo que principio, medio y final, pero todo el mundo conoce lo que es el planteamiento, el desarrollo y el desenlace. Lo que hizo fue también que las historias divididas, el primer acto, él se dio cuenta que ocupaba el 25% de las buenas historias. El desarrollo, que es el más largo de escribir, el que pone a prueba la paciencia no solo del espectador o lector, sino también del escritor, el desarrollo ocupaba un 50%, entre un 25 y 75, pone pues el 50. Y en tercer lugar, el desenlace, el final de la historia, ocupaba otro 25%. En total, el 100% de la historia si la tiramos una línea temporal. En el planteamiento, ¿qué había de importante en las buenas historias? Se presentaba al héroe o la heroína y se presentaba también su objetivo. ¿Qué quiere a lo largo de la historia este personaje? En el desarrollo hacía cosas por conseguir algo, es decir, salvaba obstáculos para lograr su objetivo. Y era una cadena de obstáculos que él tenía que resolver. Él o ella, cuando digo él, también es ella. Quizá no lo diga si siempre él o ella, pero ya lo sabéis. Y en tercer lugar, el final, que todos sabéis, es pues, el final de una historia que consigue o no el objetivo, porque no a veces se consigue siempre, ni mucho menos.
¿vale? Entonces, este tratado de los tres actos, este tratado de la narrativa de Aristóteles, puede servir para todo. O sea, desde hace 2500 años hasta ahora sigue vigente. No hay nadie, ni ninguna estructura narrativa, ni ninguna teoría que lo haya eliminado. Se han intentado otras formas de estructuras, pero han perecido ante la contundencia de la estructura aristotélica. Por ejemplo, el teatro del absurdo de Samuel Beckett, con Esperanza Godot y todo eso. Pero todo eso, como he dicho, pereció ante la contundencia de los tres actos. Pero es verdad que también os digo que esto no es matemáticas, ¿de acuerdo? O sea, esto no es una ciencia exacta. Estamos hablando del arte de contar historias, de un arte creativo, ¿de acuerdo? Entonces, no tiene por qué ser matemático, ni mucho menos. Por ejemplo, hay obras de teatro que tienen 5 actos, hay películas que tienen 4 actos, hay cortometrajes que por la duración de tiempo solo tienen un acto, y también hay series de televisión y series de plataformas que tienen incluso 5 y 6 actos. Pero el 90% de las historias tienen estos 3 actos y esta estructura ha permanecido en el tiempo. Todos sabemos que las historias tienen un principio y un final, eso está claro. Cualquier historia, cuento, novela, poema, serie, guión de largometraje, de cortometraje, todo tiene un principio y un final. Pero ¿qué ocurre en el medio? ¿Por qué un espectador aguanta 1 hora y media, 2 horas y 3 horas viendo una película? ¿Por qué un lector puede devorar cientos y cientos de páginas de una novela? ¿Por qué? Pues precisamente por esto, por la estructura narrativa. Porque todas las obras que se precian tienen una estructura narrativa, que es el orden en el que van sucediendo todos los acontecimientos. Si alguno de vosotros escribe, seguro que sabe de lo que estoy hablando, porque la estructura narrativa es muy importante porque nos ayuda a los espectadores o a los lectores a que nos interese la historia hasta el final. Y eso lo hace la estructura narrativa. Aquí he puesto un ejemplo que ahora os explicaré porque es de guión de cine, ¿vale? Bueno, esta estructura narrativa es el esqueleto donde se construye la historia, donde se construye la obra audiovisual. Es el andamiaje donde van todos los elementos de una historia. Por ejemplo, para un arquitecto serían los planos de un edificio. Antes de construir el edificio, pues hay que diseñar esos planos. Pues esto sería lo mismo para el arte de contar historias, para escribir una historia. El esqueleto donde se construye. En ella, el narrador que es el contador de historias, decide cómo y cuándo ofrece esa información al lector o al espectador. Desde fuera parece más sencillo que cuando estás escribiendo, porque cuando he escrito algunas cosas y tal, me apoyo mucho en la estructura narrativa, porque hay gente que escribe del tirón y eso hoy en día casi es impensable. Si no te apoyas en algunos elementos, en algún método, en alguna estructura narrativa, te vas a perder fijo. A las 3 primeras hojas ya no vas a poder seguir escribiendo porque no estás apoyado por una estructura. Entonces lo que os decía es que esta estructura desde fuera sí que se ve sencilla. Quiero decir que si estás viendo una película sí que puedes decir, mira, pues el primer acto llega hasta aquí, el segundo acto también y el tercer acto también, pero es una auténtica tortura cuando estás escribiendo. No tiene nada que ver cuando estás escribiendo que cuando lo ves desde fuera. ¿Bien? Vale, pues vamos a continuar y ahora vamos a ver para qué sirve una buena historia. ¿Para qué sirve una buena historia de cualquier tipo? O sea, ya no solo de cine o televisión, sino también equivale esto a una obra literaria,
una novela, un cuento, etc. ¿Para qué sirve una buena historia? Bueno, pues ante todo, sirve para conmover. Todo está enfocado al espectador. Todo de lo que os estoy hablando, el arte audiovisual, está todo enfocado al espectador o lector. O sea, está destinado a ellos. En primer lugar, bueno, hay muchas funciones, pero me he quedado con estas 5. ¿Para qué sirve una buena historia? Pues para generar emociones. Las 6 emociones principales que conocemos, que son la alegría, la tristeza, la sorpresa, la ira, el asco y el odio, creo que no me dejo ninguna. El miedo, perdón, he dicho el odio y es el miedo. Gracias por el apunte. Y el miedo, estas 6 emociones y otras muchas más, por supuesto, tienen que estar ahí. O sea, seguro que todos lo habéis experimentado alguna vez viendo una película o leyendo una novela o viendo una obra de teatro. Esas emociones tienen que estar ahí porque son muy importantes para el narrador. Está todo enfocado para el espectador. En segundo lugar, lógicamente, tienen que conectar con la audiencia. Lo que he dicho antes, hay que conectar con la audiencia. ¿Cómo conectas con la audiencia? Identificándote tú como espectador con lo que ocurre en la historia. Es decir, en este caso, si estamos viendo una película, ¿quién no se ha identificado alguna vez con el protagonista o con uno de los personajes de la historia? De algún modo tienes que conectar, se tiene que establecer una conexión emocional entre el espectador y el narrador. Eso es vital para que funcione una buena historia. ¿Vale? Entonces, ese proceso de identificación es muy importante. En tercer lugar, transmitir como narradores un mensaje o idea central o tema. Esto es fundamental. A la hora de escribir o de contar una historia, necesitamos que un mensaje transmitido que cale hondo, que guste, algo. ¿Qué quieres contar? ¿Qué quieres transmitir? ¿Qué quieres que el espectador se lleve a casa? ¿Qué tienes ahí que lo quieres soltar? ¿Tienes un nudo en la garganta y quieres reivindicar algo? Pues habla de ello. Tiene que haber un tema. Por ejemplo, imaginaos, voy a poner un ejemplo. El Padrino, que todo el mundo conoce o ha visto, y que es una obra magnífica, escrita por Mario Puzo y dirigida por Francis Ford Coppola. El Padrino, pues si le preguntas a cualquiera, ¿de qué va El Padrino? ¿Cuál es el tema? Y todos te van a decir que es una historia de mafia de la familia Corleone. Bien, no están exentos de razón, es una historia de mafia, pero no es el tema de la película. El tema del Padrino es el poder. El poder. Ni más ni menos. Una palabra. El poder. De eso va El Padrino. Y todos los elementos del Padrino están impregnados de ese tema, de ese poder. La fotografía, el atrezo, el vestuario, los protagonistas, los personajes, los no protagonistas, los secundarios, todo, el sonido, los diálogos, la banda sonora original, todo, auténticamente todo, va impregnado del poder. Y si la podéis volver a ver, os daréis cuenta de que todo significa poder. Toda la trilogía, si la podéis ver, mejor. Las 3 son muy buenas, aunque la primera, para mí, es la mejor de la trilogía. Luego, lógicamente, en cuarto lugar, está, como narradores, tenemos que también esta labor pedagógica de enseñar y educar, ¿vale? Que con lo que escribamos, con lo que narremos, con lo que contemos, pues eso también cale hondo en el espectador o lector. Esa labor pedagógica de enseñar, de educar, de formar a las personas, de enseñarles todos los valores para que les ayude a la gente a reflexionar, a aprender y a ponerlos en práctica. Y en quinto lugar, entretener. Lógicamente, esto es entretenimiento. El cine, la televisión, es entretenimiento. Es cultura y arte, efectivamente, pero también es entretenimiento.
el famoso entertainment de Estados Unidos, ¿no? Y no tienes por qué creer que entretener significa ofrecerle al público una comedia. Puedes entretenerle con una película de terror, puedes entretenerle con una película de suspense, con un drama, con un western, con una película bélica. O sea, esas son todas las funciones para que sirve una buena historia del storytelling. Seguimos. Cuando contamos una historia, aquí vamos a hablar ya un poquito más, voy a meter un poco más lo del tema del cine, aunque también puede valer para todo. Cuando contamos una historia, ¿qué objetivos tenemos? Pues por supuesto que hay unos objetivos y, como he dicho, todo va enfocado al espectador. El primero, involucrar al espectador desde el principio. Tú al principio de una película no le puedes dar a un espectador un comienzo aburrido, porque la gente va a desconectar, y así lo hacen. Tú, por ejemplo, como guionista, las 10 primeras páginas, si es un largometraje, si estamos hablando de un guión de cortometraje, sería la primera página y la segunda casi. Pero las 10 primeras, 10 o 15 páginas primeras, tú tienes que hacer un comienzo apabullante. Puede ser una escena de acción o puede ser una escena de diálogos. Estas tan buenas que hace Quentin Tarantino, que se ponen a hablar los personajes y te envuelven, porque gusta realmente. O sea, involucrar al espectador lo antes posible. Si te dedicas a escribir, seas guionista o seas escritor, y tus primeras páginas son una basura, os lo digo así, que la productora, cuando lo lea, como tiene tanto por leer, lo va a hacer una bola y lo va a tirar a la papelera. Seguro. O sea que el comienzo, desde el punto de vista comercial, además tiene que ser apabullante. Tienes que involucrar al espectador y que diga, wow, esto me mola. En segundo lugar, claro, lógicamente, mantener el interés hasta el final. Lo que no puedes hacer, ¿cuántas películas habremos visto con un gran comienzo y luego se va diluyendo y tu cerebro te dice, uff, desconecta, porque esto no es interesante? Y esto me pasa mucho y os habrá pasado muchísimo, que ves una película que empieza muy bien y luego se va diluyendo. ¿Y por qué? ¿Por qué se va diluyendo? Pues por muchas razones. En primer lugar, que el personaje protagonista no sea muy interesante. No sea muy interesante. Segundo, que tenga un objetivo pobre. Un objetivo pobre en la historia. Que no sea atractivo o que sea demasiado fácil de conseguir. Porque a la gente lo que le gusta al espectador es la caña, pero luego os lo explicaré un poquito más. Entonces, ese interés tiene que ser hasta el final. Porque lo que he dicho, vas a desconectar completamente de la historia y esto es lo que nadie quiere que hagas, ¿vale? Y en tercer lugar, ofrecer un final sorprendente. Esto es también muy importante cuando contamos una historia. Porque esto es como cuando vas a un restaurante y el primer y el segundo plato son buenos y el postre no vale nada. ¿Cómo te vas? Con una sensación un poquillo agridulce, ¿no? Pues lo mismo ocurre cuando estás viendo una película o una serie, un capítulo, que puede que sea muy bueno el comienzo y el desarrollo y luego el final, pues, sea muy flojito. Entonces, si tú le das un final sorprendente de estos del estilo del director Night Shyamalan, como El Sexto Sentido, no sé si la habréis visto esta película, pero tiene un final apabullante. Es un final sorprendente, pero bueno, tiene una lógica y es inevitable, es verdad, podría ser, pero es sorprendente. Hay otros finales magníficos de películas, como El planeta de los simios, también, que nadie se esperaba que Charlton Heston se encontrara con la Estatua de la Libertad, es decir, que no se había ido del planeta Tierra. O, por ejemplo, también los finales de las películas de Christopher Nolan son también muy buenos, como el de Origen, Inception, de la peonza girando, que a mí me tiene todavía girando la cabeza,
porque no sé si era una realidad o un sueño, o el sueño del protagonista que era Leonardo DiCaprio. O sea que es súper importante ofrecer estas tres cosas. Involucrar al espectador lo antes posible, mantener su interés hasta el final y ofrecer un final sorprendente. Bien, al final del todo, es verdad que el objetivo final que vamos a tener como narradores, como contadores de historias, como escritores, es que la historia que estás contando tenga sentido y función. Eso ante todo. Es decir, que aunque sabemos que esto no es matemáticas, ni ciencias exactas, ni ingenierías técnicas, ni nada, sí que hay una serie de cosas que sí que necesitamos que sean interesantes. Por ejemplo, lo que os he comentado antes, que tenga un protagonista interesante, que tenga un objetivo claro, también que por supuesto, tenga conflicto, que ahora os hablaré de lo que es el conflicto. Si no hay conflicto, no hay ficción, no hay historia. A nadie le interesa una historia en la que no haya conflictos. Sería aburridísimo. Y nadie quiere aburrirse cuando va al cine, o cuando lee una novela, o cuando ve una serie o un cortometraje. No puedes aburrir al espectador. Ya lo dijo además el gran director Billy Wilder. Dijo, tengo 10 mandamientos, y los 9 primeros son no aburrirás. O sea que está bien claro que aburrir no entra en el vocabulario del arte audiovisual. Y la primera regla de un guionista, además, es no aburrirás. O sea que con eso os digo todo. O sea que, como he dicho, tenemos que tener un protagonista interesante, un objetivo claro, que haya conflicto y, sobre todo, atrapar al espectador. Generar emociones para que te atrapen. Y esas emociones las lleva a cabo el protagonista, que está haciendo acciones para conseguir lo que quiere, y eso es lo que realmente te atrapa. También es verdad que hay un dilema que dice que es más importante, si la trama o el protagonista. Pero bueno, la trama son los eventos que ocurren en una historia a los personajes, ¿vale? Son los acontecimientos que van ocurriendo. Eso es una trama. Entonces hay gente que dice, ¿qué es más importante, la trama o el protagonista? Pues para mí es igual, porque tanto la trama como el protagonista, los dos dependen de ellos mismos, ¿vale? Vamos ahora con otra cosita. ¿Y qué es y qué debe tener una buena historia? ¿Qué es una historia y qué debe tener para que funcione? Bien, os voy a dar dos definiciones, muy sencillas, no me voy a complicar tampoco. Una historia es un movimiento de un personaje del punto A al punto Z. Eso es una historia. Es un movimiento de un personaje, o de varios personajes, pero para simplificar, un movimiento del protagonista del punto A al punto Z. Por ejemplo, puede ser un movimiento externo. ¿Qué sería un movimiento externo? Hacer una historia en el que tu personaje protagonista vaya con el coche de Benidorm a Madrid, por ejemplo. Eso es una historia, ya tienes algo ahí. Pero lógicamente, si durante el trayecto no le pasa nada, ¿a quién le interesa eso? O sea, ¿a quién le interesa? A nadie. O sea, el 99,9% de gente que va de Benidorm a Madrid o a Barcelona o a donde sea, pues transcurre sin ninguna incidencia, ¿no? Es lo más normal. Pero en el caso de aquí, de ficción, sí que tiene que pasar algo. Es decir, no puedes hacer un movimiento lineal, sino que tiene que ser un movimiento ondulado, porque entonces no interesará, aburrirá,
la gente desconectará de la historia y no servirá para nada. Entonces, ¿qué tendría que pasar, por ejemplo? Pues que en el camino pinchara la rueda, que no le fuera nadie a recoger y fuera por la noche, que fuera un motel abandonado, que le robaran la cartera. Entonces ya tienes una historia, ya tienes ahí, ya tienes algo, ya tienes una historia, ¿vale? Como decía también el propio Billy Wilder, si tienes un protagonista entrando por una puerta, no tienes nada, pero si entra por la ventana, ya tienes un conflicto. No creo que nadie entre cuando alguien entra por la ventana, pues ya hay algo ahí que no cuadra, ¿no? Vale. Y también el movimiento puede ser interno. Ya os he explicado el movimiento externo, que es, por ejemplo, un viaje a Madrid, desde aquí. Eso sería. Pero un movimiento interno, ¿qué sería? Pues, por ejemplo, un alcohólico que quiere dejar esa vida y pasar a ser sobrio, pues ya tienes ahí un movimiento interno, algo tuyo. O también podría ser un soltero que quiere casarse, o al revés, uno que está casado o casada que quiere divorciarse. Ahí también tienes una historia, otro movimiento interno, ¿vale? Pero sin duda, lo importante de aquí también, otra definición de historia, que tiene que ver con todo lo que he dicho, por supuesto, es que contar una historia consiste en poner a alguien en apuros y que surja la duda de cómo lo conseguirá, cómo conseguirá sacar adelante ese problema. O sea, que todo es conflicto. Y efectivamente, lo que debe tener una buena historia para que funcione es conflicto. Hubo un director, bueno, seguro que conocéis a Andy Warhol, o por lo menos os suena, que en el año 64 hizo una obra que se llama Sleep, dormir, y la película era lo siguiente: un hombre durmiendo 5 horas y 20 seguidas. Y eso duró la película, 5 horas y 20 diferentes planos del hombre durmiendo, dándose la vuelta. Y claro, en los 60, como él era un artista plástico, era como ¡wow! Esto es innovador, que pop, ¿no? Pop y todo lo que quieras. Pero, lógicamente, esto es una aberración como tal, ¿no? Como lo que es contar una historia. A nadie le puede interesar ver una historia de alguien durmiendo. ¿Sabes? Entonces, esto es importante. El conflicto. El conflicto provoca incertidumbre en el espectador. Hace que el espectador se haga preguntas. ¿Conseguirá Indiana Jones el Arca de la Alianza? ¿Conseguirá Luke Skywalker destruir la Estrella de la Muerte? Estas son las preguntas que se hace la gente. Mientras estás viendo una película, estás conectando totalmente con lo que ves. Los espectadores están dispuestos, cuando van al cine, están dispuestos, por lo menos lo hago yo, a abandonar su vida durante 2 horas, para que te cuenten una historia que te deje clavado en la butaca, que te deje pegado. Y a mí me ha pasado y me sigue pasando que cuando veo algo que me gusta de verdad, también en el salón de mi casa, igual, en el sofá de mi casa, igual, cuando me dejan auténticamente de piedra, en shock, es cuando digo, wow, esto es una maravilla. Y aparte, se abre una ventana de reflexión en mi cabeza que puede durar pues días, meses, años, como por ejemplo lo que os he dicho de la peonza. Aún la tengo en la cabeza rodando, porque es una historia que me ha gustado, que me ha interesado, que me ha entusiasmado. Y esto es lo que tiene que hacer las historias: atrapar, enganchar al espectador. El conflicto es la esencia de la historia y viene de la tradición narrativa del filósofo Aristóteles, que es lo que os he contado. ¿Y qué es un conflicto así también dicho fácil? Pues es cuando un personaje tiene 2 opciones, una mala y la otra peor. Porque si fuera una buena y una mala, cogería la buena y no habría historia, no habría ficción. Entonces, eso es. Si alguien nos pregunta qué es un conflicto, es cuando un personaje tiene 2 opciones, una mala y otra peor.
Os pongo un ejemplo, imaginaos el Día de Reyes, el 6 de enero, tú como padre y madre, te toca la figurita del roscón de Reyes y tienes 2 hijos pequeños. Ahí tienes un conflicto. Bien claro, ¿no? Bueno, pues eso es más o menos un conflicto. Cuanto mayor es el obstáculo, cuanto mayor es la adversidad, muchísimo mejor. Mejor es la historia. Siempre les digo a mis alumnos, en mis talleres de guión que imparto, que no lo he dicho, se me ha olvidado decirlo, que imparto en el Centro Torrelló, con la Concejalía de Cultura y del Ayuntamiento de Benidorm, en esos talleres, lo digo porque en septiembre voy a impartir otro, y si os interesa, son 5 sesiones de 2 horas, ya aprovecho para decirlo, son 10 horas, y voy a hablar sobre cómo se crea una serie de ficción, o sea, una serie de plataforma. Cuál es el proceso y el desarrollo y la creación de una serie. Pero bueno, lo que quería decir, que yo lo que les digo a mis alumnos, que tengo además 3 por aquí, que les agradezco mucho que hayan venido, que cuanto más infierno pase el protagonista, mucho mejor. O sea, tú lo que le tienes es que meterle en problemas. Si habéis visto Machos Alfa, ¿habéis visto alguno? Sí. Bueno, Machos Alfa, te puede gustar o no, pero todos los personajes tienen conflictos en casi todas las escenas. Todos los personajes, tanto los 4 hombres como sus 4 parejas. Su vida es un conflicto. Que te puede gustar o no, esto ya es cuestión de cada uno, pero no le puedes tachar de que le falten conflictos a la serie, porque es que está repleta. Yo cuando lo veo digo, joder, si es que no respiran. Esto es alucinante, pero bueno, la verdad que la serie tiene mucho mérito y saben lo que hacen. Y luego lo que digo, para gustos colores, pero lo que es una historia bien formada sí que la tiene. ¿Vale? Vale, entonces eso, lo que hemos dicho es que tenemos que dotarle al protagonista de muchos obstáculos, muchos problemas, y que tenga que ir resolviéndolos como pueda, para llegar a su objetivo final. Otro de los aspectos es la empatía con los personajes. Es otra de las emociones muy poderosas, la empatía, que es el ponerse en el lugar del otro, ¿no? Entonces, el espectador, si la historia te atrapa, sí que se pone en el lugar de otro. Hasta nos gustan los malos. Los villanos también nos gustan. ¿O es que nos caía bien Aníbal Lecter? Muy en el fondo de ahí, te cae bien porque hace cosas por conseguir algo y su historia y sus conflictos son interesantes. O el mismo Darth Vader, también, aunque era el malo, pero era atractivo. O Freddy Krueger, que vale, que se cargaba a todos, pero es verdad que siempre tenías esa empatía con él. O sea que el protagonista te puede caer bien, pero también te puede caer mal. No tiene por qué el protagonista o la protagonista ser bueno o malo, ni mucho menos. ¿Habéis visto Los Soprano? ¿Alguno? ¿O conoce? Bueno, pues el protagonista es Tony Soprano, que es un canalla, mires donde lo mires. Sin embargo, tú estableces esa empatía con él porque te mola lo que hace. Aparte que va una psicóloga que le cuenta todas sus mierdas, pero le mola, es un personaje que aunque es malvado, pero cae bien. Entonces esto es muy importante de la empatía. Una cosa que se me había olvidado, voy a volver hacia atrás. ¿Vamos bien de tiempo, Isabel? Sí, vamos bien. Sí, vale. Aquí, a ver, ¿verdad? Bueno, aquí, en los finales, que me he dejado los 3 tipos de finales que me parecen muy importantes, interesantes. Cuando construimos un final de historia o vemos una película, el final de una película, hay 3 tipos de finales. Las películas pueden acabar bien, mal o regular. Ahora os lo explico. ¿Qué es bien? Está claro. Él o la protagonista consiguen su objetivo, lo consiguen. Fueron felices y comieron perdices. A mí es un final, pero bueno, dependiendo de la historia, pues me gusta o no me gusta. Luego está que acaba mal. Acaba mal
siempre es tragedia. En el teatro griego había 3 géneros: el drama, la comedia y la tragedia. Pero siempre me han dicho, pero es que drama y tragedia suena a lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pues que el drama puede acabar mal, bien o regular, pero la tragedia siempre acaba mal, ¿vale? Entonces, en eso estamos de acuerdo, que en este final de acaba mal, él o la protagonista no consiguen el objetivo y te puedes quedar chafado. Pero también mola a veces. Hay películas que acaban fatal. No sé si habéis visto Cisne Negro, que es una bailarina, pues es una bailarina con problemas grandes, emocionales, y pues termina muy mal. Claro, a veces te quedas impactado, wow, pero a veces merece la pena, ¿no? Pero el final preferido de por todos, o por según las estadísticas que he leído, es el final regular, que es que el protagonista consigue el objetivo, pero no era lo que esperaba, a lo mejor, ¿vale? También puede ser que consiga el objetivo, pero que pierda a alguien por el camino. También puede ser que consiga el objetivo, pero que tenga que sacrificar a alguien, o incluso sacrificarse él. El objetivo se consigue, pero él o ella muere. Por ejemplo, Titanic. Titanic, ¿vale? Es un final regular, agridulce. Muere él, Jack, y ella se salva en la tabla. Es verdad que él cabía en la tabla. Las cosas son como son. Debería haber cabido y hubiera sido un final feliz. Pero no pudo caber, no lo dictaminó así James Cameron y quedó así, en un final agridulce. Gladiador, también es un final agridulce. Se venga de Comodo, del emperador, pero él muere. Entonces estamos ante un final agridulce. O sea que esos son los tipos de finales. Vuelvo a donde estaba. Vale, bueno, y luego aquí, por supuesto, os dejo la frase más interesante de mi conferencia. Esta es la frase más interesante. Por si queréis tomar nota para cuando queráis escribir, narrar, contar una historia. Y es: alguien quiere algo con intensidad y encuentra obstáculos para conseguirlo. ¿Quién es alguien? Él o la protagonista. Quiere algo, es el objetivo. Con intensidad, la motivación que tiene ese personaje para conseguirlo. Encuentra obstáculos, el conflicto, para conseguirlo, el final. Todo eso está resumido, toda la conferencia está resumida en esa charla. En alguien quiere algo con intensidad y encuentra obstáculos para conseguirlo. Esto sería lo que es la primera parte de la conferencia, de lo que es la teoría, de lo que es todo, de lo que es el arte de contar historias. Ahora voy a hablaros, a ver cómo vamos. Bien, 15 minutillos, muy bien. Bueno, vamos a estar un poco más distendido. Voy a hablaros un poco del cine como revolución visual del siglo XX. Pues aquí tenemos a los dos artífices del nacimiento del cine, que el 28 de diciembre de este año cumplirá 130 años el cine, el Día de los Inocentes. 28 de diciembre de 1895, los hermanos Lumière, Auguste y Louis, proyectaron en el Salón Indien de París, el 28 de diciembre de 1895, o sea, era siglo XIX, todavía no era el XX, proyectaron una serie de cortos, unas piezas muy cortas de duración, de menos de un minuto. Fueron 33 espectadores en la calle Boulevard des Capucines. Fueron al salón 33 espectadores, pagaron un franco cada uno y no sabían ni a lo que iban. Y se encontraron con muchas piezas proyectadas en el cinematógrafo que crearon ellos. No solo que era un proyector, sino también era una cámara. O sea, increíble lo que hicieron. Aunque todo venía de atrás de Thomas Alva Edison, también se le puede considerar otro de los padres del cine. Pero ellos fueron los que dieron este paso y proyectaron diversas piezas que eran escenas cotidianas de la ciudad. Los obreros saliendo de una fábrica, luego un corto muy cómico, El regador regado, que es una pasada,
que dices, ¿cómo en este año ya se podían ver estas líneas de comedia? Y luego su gran obra, y lo digo porque fue la llegada a la estación del tren de Ciotat, cómo llegaba el ferrocarril y qué pasó, que la gente se creía que le iba a atropellar. La gente que estaba en la sala, algunos huyeron despavoridos, pensando que el tren lo tenía encima ya, la locomotora llegando. Ahí está la imagen clave que pasa el tren y la gente se levantó asustada. Uno de los espectadores era el que tenía el que tengo ahí, Georges Méliès, otro increíble padre del fantástico, mago, director, actor, ilusionista. Gracias a él tenemos el cine fantástico y de terror. Hizo no sé cuántas cientos de obras y murió en la inmundicia, murió en la pobreza. Hay una película que se llama La invención de Hugo, que retrata muy bien la vida de este grandísimo Georges Méliès, con su obra mágica, que fue Viaje a la Luna, del año 1902, que es una pedazo de obra. Luego he puesto a dos grandísimos actores del cine mudo, Charles Chaplin y Buster Keaton. Charles Chaplin para mí es el mejor actor de la historia del cine. A veces se me mete en la cabeza que es Marlon Brando. Y digo, ostras, pero luego reflexiono y digo, no, era Charles Chaplin. Y efectivamente es Charles Chaplin, solo como muestra. Y luego he puesto una foto del paso del cine mudo al sonoro, que fue ese fotograma que tengo ahí, que es El cantor del jazz del año 1927, en el que incluso tuvieron que pintar a un blanco de negro para que hiciera de cantante negro. Flipante, pero bueno, era un poco lo que había en aquella época. 1927, el paso del cine mudo al sonoro. Y además no fue una película hablada entera, solo había 4 líneas de diálogo y 4 piezas musicales. Pero bueno, fue ese paso tan grande que muchos no lo pudieron soportar porque estaban acostumbrados al cine mudo. Hay gente que se arruinó y luego también algunos se suicidaron porque vieron que no podían dar la talla de este paso de ser actor de cine mudo al cine sonoro. Luego también quiero hablar un poco de la industria audiovisual, o sea, del cine como industria audiovisual. La industria audiovisual es una poderosísima herramienta. Por ejemplo, en Estados Unidos, la industria audiovisual es la segunda industria de ellos. La segunda. ¿Sabéis cuál es la primera? La armamentística. Pero la segunda es el cine. Da trabajo a millones de personas. Y es muy, muy, muy importante. La primera industria audiovisual de todas es la India. Es el cine que más se hace es en la India. Se estrenan 1000 películas al año en la India. Le llaman el cine de Bollywood. Pero el segundo país no es Estados Unidos. Estados Unidos produce, datos del año 2023 que tengo, 550 películas al año. Pero el segundo país es Nigeria. Y le llaman Nollywood, con N, de Nigeria. Yo, lastimosamente, no conozco ninguna película del cine nigeriano, pero os puedo decir que efectivamente produce muchísimas películas. Y España no está mal, 375 películas produce o produjo en 2023, son los datos que tengo para consultar. Bueno, pues aparte de eso, también he seleccionado este fotograma del gran director David Ward Griffith, padre del montaje, en el que, fijaos, el poder del cine, que la película es impresionante, El nacimiento de una nación, de 1915, pero es racista más no poder. O sea, lo proclama. O sea, es que la película alaba al Ku Klux Klan. O sea, es totalmente, ahora estaría totalmente fuera de sitio, estaría prohibida en todo el mundo. La he elegido por eso. También he elegido a Adolf Hitler y la directora Leni Riefenstahl, que hizo una gran película, las cosas son como son, era una gran directora, El triunfo de la voluntad es una gran película como película, pero es verdad que era de apología nazi, ¿no? Entonces ayudó, con el ministro de propaganda Joseph Goebbels, ayudó a la ascensión nazi. ¿Por qué? Con estas películas se ensalzaba
pues el nacionalsocialismo y la raza aria y todo lo demás. Pero os quiero contar una anécdota. Fijaos si es grande el cine, si tiene poder, que Charles Chaplin hizo El Gran Dictador, esta maravillosa película también, criticando abiertamente a Hitler. Pero la anécdota que os tengo que contar es que los allegados de Hitler, muy amigos no creo que tuviera, pero compañeros y allegados sí, le decían: oye, ¿por qué te has dejado el bigote de ese actor que se llama Chaplin? Increíble, y no al revés, sino que era así. Claro, estamos hablando de, justamente coincidieron en los años que estaban, ¿no? En los años 20, años 30, en la ascensión del nazismo. También he puesto abajo, el cine es un icono de la moda increíble. He puesto Breakfast at Tiffany's, Desayuno con Diamantes, con la gran actriz Audrey Hepburn, pero también podría haber puesto a James Dean o Marilyn Monroe. Y luego he puesto al lado dos fotogramas que me hacen bastante gracia. En el de allí vemos a Clark Gable, sin camisa, que se la quita en la película. En la película sucedió una noche del año 34 de Frank Capra. En un momento dado se quita la camisa y eso fue que descendió, se arruinó el negocio de camisetas interiores, porque todo el mundo iba con camiseta interior y se arruinaron. Pero como el cine es una paradoja, en el año 51 apareció de esta guisa Marlon Brando con camiseta interior de tirantes en la película Un tranvía llamado Deseo, del gran director Elia Kazan, y subió otra vez el número de camisetas a lo bestia, ¿vale? Esto en cuanto a eso. Aquí he puesto a mi director preferido, no podía dejar de hablar de él, una de mis grandes influencias, grandísimo director, grandísimo guionista, unas películas increíbles, unos diálogos maravillosos, ingeniosos, que no han perecido ni mucho menos. Tiene una historia apabullante de contar, no sé cuántas veces he visto El apartamento y Con faldas y a lo loco, pero también hizo Perdición, Sunset Boulevard, que aquí se llamó El crepúsculo de los dioses. Pero Billy Wilder, aparte que era muy bromista, tengo una anécdota de él, bueno, dos. Una, que en su despacho tenía una placa, su despacho como guionista y director de Hollywood, que ponía cómo lo haría Lubitsch, el gran director, porque él fue su discípulo. Entonces él siempre leía el cómo lo haría Lubitsch y cuando escribía, pues entonces le daba eso como energía porque era su discípulo, como he dicho, el gran director Ernst Lubitsch. Pero tengo otra anécdota que seguramente os acordaréis de Billy Wilder, y es cuando ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa, Fernando Trueba, por Belle Époque. ¿Os acordáis? Por Belle Époque, que ganó el Oscar, cuando Fernando Trueba salió allí al estrado a agradecer por el Oscar recibido, dijo: me gustaría creer en Dios, pero solo creo en Billy Wilder. Toda la gente, unos aplausos, ¡buah! Y lo bonito de esto, la anécdota, es que al día siguiente, estando él en el hotel, Fernando Trueba, sonó el teléfono. Lo cogió. ¿Quién es? Dijo: hola Fernando, soy Dios. Dijo yo. Y esa anécdota, y luego Billy Wilder dice que por la calle había gente que le veían y se arrodillaban. ¡Dios, Dios! Fijaos el poder que tiene la televisión y el cine, ¿no? Esto como anécdota. Y luego ya para terminar, pues bueno, me queda esto, y he puesto un ranking de películas y series como películas según los críticos y guionistas de Estados Unidos, que han elegido a las 10 mejores películas, que no tienen por qué serlo, esto es simplemente su opinión. Casablanca, de Michael Curtis, El padrino de Francis Ford Coppola, Chinatown, Roman Polanski, un director maravilloso, un guión espectacular con Jack Nicholson, un papelazo de detective, Ciudadano Kane, por supuesto, de Orson Welles, Eva el desnudo, de Joseph Leo Mankiewicz, que le llamaban Mank, Ali Hall, el gran Woody Allen, otro director
que le admiro profundamente. Y aquí 3 pelis de Billy Wilder seguidas. Sunset Boulevard, que es El crepúsculo de los dioses, El apartamento y Con faldas y a lo loco. Y luego han puesto El Padrino 2, que muchos dicen que es mejor que la primera. A mí no me lo parece, pero en cualquier caso es esto. Luego en series tenemos mejores series de ficción, según la guía Film Affinity de España, que es una de las guías más importantes. Tenemos Breaking Bad, tenemos The Wire, tenemos Los Soprano, tenemos Friends, The Office, Hermanos de Sangre, Fargo, Mad Men, Roma y Ripley. Series he visto creo que todas, menos The Wire, que he visto capítulos sueltos. Breaking Bad también he visto 2 temporadas, no he podido verla entera, pero el resto creo que lo he visto casi todo, o por lo menos bastante de ello. Y luego también, claro, no me quiero olvidar de España, he puesto un ranking pequeñito de películas y series españolas, también según Film Affinity, no según mi opinión, ¿vale? He puesto largometrajes El Verdugo y Plácido, que son 2 grandísimas películas de Berlanga, son increíbles, son comedias, pero con un trasfondo de negro, un trasfondo dramático, increíbles. Los Santos Inocentes, otro gran peliculón de Mario Camus, del año 84. Muerte de un ciclista es otra gran película de Juan Antonio Bardem. Y Los Otros, que han seleccionado también una película que me encantó del año 2001 de Alejandra Amenábar, con Nicole Kidman como protagonista, que fue también un gran pelotazo. Y luego en series he puesto series como de actuales algunas, según siempre Film Affinity. Antidisturbios, es una gran miniserie española. Crematorio, también es muy buena, con Pepe Sancho, José Sancho de protagonista, también una gran serie. Cuéntame, por supuesto, está ahí porque, bueno, me parece que tiene 21 temporadas o algo así, o sea que es todo un acontecimiento. Los Gozos y las Sombras, que fue una película que causó, que causó mucho impacto en los años 80, y El Ministerio del Tiempo, porque rompió moldes en cuanto a marketing, a distribución y a todo. Fue una serie muy original que mereció mejor suerte, tuvo 3 temporadas, pero que es muy bonita, muy entretenida y muy interesante. Pues yo creo que esto es todo. Os dejo con una frase que me encanta, que es anónima. Bueno, primero os animo, por supuesto, a escribir historias. Os animo a narrar, a que contéis historias, a que si os gusta algo, que sigáis adelante, que no desfallezcáis, que hay que perseverar mucho y que hay que equivocarse, que no pasa nada, que escribir, por ejemplo, un guión es el arte de reescribir. Escribir no es escribir es reescribir. En mi último guión he hecho 12 borradores para un guión de cortometraje de 10 páginas. O sea que yo sé que es difícil, pero si uno realmente está interesado en contar una historia, que la cuente. Que no tiene por qué ir a ninguna academia ni nada. Si va, mejor. Si se forma, mejor. Pero también lo puede hacer desde el alma. Porque lo importante es eso, que las historias tengan pasión y tengan alma. Y os dejo con una frase anónima que es: las peores historias son las que no se escriben. Muchas gracias a todos. Fíjate lo que ha gustado. Eres un gran maestro, un gran comunicador, a mí me ha dejado sorprendida, ha despertado el interés en todas las personas, todos asentían, conocían, claro, muchas de las cosas que has dicho. Bueno, a mí me has encantado tu memoria, tu expresión corporal, todo. ¿Estás aprobado? Todo. Bueno, 2 cositas.
Una es quien viene dentro de 15 días, que es Victoria Villar Lloret. Ella nos va a hablar sobre el resurgir del lodo. Ha estado en Valencia con una caravana y seguramente hablará de ese tema. Y quería, porque sé que conocías a Monse, y quería, si quiere decir alguna palabrita, sí, pues que era amiga tuya también. Bueno, la conocía, era amiga de muchos amigos míos, uno de ellos, Tony Pérez, el alcalde de Benidorm, que fue a su clase además, fue compañera suya, y bueno, yo vine aquí a la conferencia que dio, magnífica, me dejó de piedra, me dejó clavado a la butaca, como he dicho antes, y bueno, me sumo a las palabras de condolencia de Isabel. Ella nos ha dejado una gran historia, nos contó una magnífica conferencia acerca de los campos de la muerte, de Auschwitz, de los campos de concentración, pero sobre todo nos dejó una gran historia y un gran legado. Así que descansa en paz. Y el reconocimiento del faro, la tacita para que guardes tu recuerdo. Vamos a empezar con las preguntas, que seguramente que hay muchas, porque ha sido muy interesante. En primer lugar, darte las gracias porque creo que has hecho una exposición perfecta y me sumo contigo. Y en segundo lugar, vamos a ver, las cuevas de Altamira siguen funcionando, siguen abiertas, porque una temporada estaban cerradas. Sí, creo que siguen abiertas porque en un programa hace poco de La Revuelta, en La Revuelta salió un reportaje. La réplica sí, pero la auténtica, si quieres ir a la auténtica, te tocaría vez para el año 3025 o 3025. Posible, ¿no? Bueno, pues entonces lo que a lo mejor vi en La Revuelta en el programa eran réplicas. Es un museo que existe de réplica de las cuevas. Sí, es un museo que lo han utilizado para... Es una réplica, exactamente. Bueno, pero tiene... ¿Alguna pregunta sobre el tema? Sí, por favor, aquí. En el Museo Arqueológico Nacional de Madrid hay una... Que te dé el micro. Sí. No es un museo, es una réplica. Solamente es un apunte. En el Museo Arqueológico Nacional de Madrid en la entrada hay una réplica de las cuevas de Altamira que se puede visitar. Las cuevas de Altamira están muy restringidas por temas de conservación, el acceso a ellas solamente se hace con permisos especiales. Solamente se las apunte. Eso es obvio. Bueno, el tema que nos lleva allí a la derecha, por favor. No, a mí se me oye bien. Yo creo que no justo, nos hemos olvidado de José Luis García. No hay que olvidar que fue el pionero, el primer Oscar de José Luis García, Begin de Begin, volver a empezar. Es mejor con el micrófono. Es que no he acabado de escucharte, perdona. Sí. Digo buenas tardes, que nos hemos olvidado de que no es justo de José Luis García, que fue el pionero, el primer director que ganó el Oscar en el ese. Luego, desde mi punto de vista, las comparaciones son odiosas. Para mí, de todas maneras, también modesta opinión, para mí no le llega a la suela de los zapatos. Billy Wilder ha nombrado a Woody Allen y a Berlanga. Bueno, sin quitar, claro, el sumo es Francisco Ford Coppola. Eso ya está otro nivel. Pero yo digo, exista o no exista para la gente Dios y tal, eso lo dice un desconocido y se hubieran escandalizado. Exista o no exista Dios, creo que eso fue fuera de lugar. Hasta Napoleón dijo una vez en la batalla, que Dios no, le dijo un general, que Dios no le da el sur, le dijo, no, el Dios no tiene nada que ver en esto. Es que mezclar las churras con las merinas, amigo, no. No sé cómo la gente es tan tonta, tan tonta, y sé que lo hicieron, que es real, de lo que usted está diciendo, porque lo he visto. Y la verdad es que vamos a la hecatombe. Gracias. Claro, ¿le contesto? Sí. Bueno, sí, efectivamente, José Luis García merecía con todos los honores estar aquí, porque ganó el Oscar en 1982 por Volver a empezar y luego por toda la trayectoria. Incluso le hemos traído también aquí a Benidorm a impartir una conferencia en el Club de Opinión, que además mi hermano está aquí presente, que lo lleva, y bueno, da gusto escucharlo, es una auténtica maravilla y un auténtico cinéfilo, poco cinéfago todo.
entonces sí que le podríamos meter. Y él también defendía a Billy Wilder. Yo me refiero que él también fue el primero, antes que Fernando Trueba, el que le plagió. José Luis Duarte fue anterior y nombró a Billy Wilder. Pero no dijo eso. Lo de Dios, hombre, claro, esto fue... eso es correcto y correctísimo, como que estamos hablando usted y yo, como la luz que nos ilumina, y no la luz de Iberdrola. Quiero decir que, independientemente de eso, es que no ha nombrado a José Luis García en la película Begin de Vegan, ahí en la pizarra de las mejores películas. Bueno, pero vamos, que todas no pueden salir. Hubiera puesto muchas, porque a mí es verdad que esto es subjetivo. Evidentemente. Si hubiese tenido a lo mejor más tiempo, pues normalmente lo hubiera... En eso estamos de acuerdo. A uno le gusta la carne más hecha y a otro menos hecha. A la gente le gusta el queso y a otro no. Juan Carlos, yo como alumno tuyo voy a seguir preguntándote siempre. En el storytelling, por lo que estabas diciendo, se requiere un final sorpresivo para que cuando salgas de la sala o de tu casa, cuando termines la proyección, te tienes que quedar ahí con el recuerdo. ¿Es más importante un final sorpresivo o un final lógico con la historia? Pues la verdad que es complejo, porque es verdad que depende un poco de la historia. A lo mejor puede ser el final lógico y no hace falta que le metas ninguna sorpresa, pero si a lo mejor lo pide la historia, no está mal meter un final sorprendente. Yo creo que depende de la historia, de lo que pida. O sea, es verdad que hay películas que crees que van a acabar como acaban, pero de repente, ¡pam!, te meten ese zambombazo que te dejan loco, ¿no? Y hay otros que siguen ese final lógico y acaban. A mí, particularmente, yo prefiero que tenga un poco de sorpresa, que me deje un poco ahí tocado, ¿no? Como diciendo, wow, esto no me lo esperaba, ¿no? Pero es verdad que hay otras que el guión pide, la historia pide que tenga ese final lógico. Así que yo creo que los dos está bien. Muy bien. Gracias. Sí, aquí. ¿Tú querías? Mar y luego Pilar. Sí, yo, gracias por esta conferencia, que he estudiado cine y bueno, nunca uno deja de aprender, sobre todo con los demás profesionales. Si no aprendes, pues no llegas a ningún sitio, ¿no? Yo quisiera saber qué grado de dificultad tiene para ti el pasar un guión a las imágenes, ¿no? Cuéntanos brevemente ese paso, por favor. Pues es tremendo, porque lo primero que tienes que hacer para escribir un guión es pensar en imágenes. Tienes que olvidarte de la palabra. No es como la novela. En la novela son palabras lo que tienes que pensar en ello. Pero en un guión tienes que pensar en imágenes. O sea, que tienes que ver la película visualmente antes de ponerte a escribir. Y hay una serie de pasos que hay antes de ponerse a escribir que son fundamentales, ¿no? Pero sí que es realmente difícil lo que es escribir un guión, porque te tienes que olvidar, no tiene las mismas reglas que escribir una novela. Es completamente diferente un guión de cortometraje, de largometraje, que una historia literaria, ¿no? Entonces es realmente difícil, pero apasionante, porque te tienes que ceñir a lo que es la historia. No vale metáforas, no vale otro tipo de lenguaje. Te tienes que ceñir al lenguaje visual, qué es lo que pasa y en qué momento. Entonces, esa es la dificultad, pero es apasionante. Sí. Pilar, por favor. Es muy interesante todo. Es imposible condensarlo todo. Simplemente, si hablamos de directores, pues hemos olvidado a un gran director español, que es Pedro Almodóvar, que ha cambiado la forma de hacer cine, y además un cine súper explícito. Eso por una parte. Y por otra, ¿por qué las televisiones españolas compran tantas series turcas? Si no tenemos mucha, digamos, similitud con la cultura turca. De todas formas, yo estoy viendo ahora una serie turca que me encanta, pero que tiene una visión muy europea, que es Renacer, no sé si la estáis viendo. Además es súper delicada con las imágenes, cuando hay imágenes morbosas o de tragedias,
las evita totalmente. No sé por qué se compran series turcas, no lo Bien, entiendo. bueno, lo primero que contesto, efectivamente, claro que me he olvidado de Pedro Almodóvar, grandísimo director. Es verdad que no todas sus películas me parecen buenas, pero tiene algunas que son magistrales y que le podría haber hecho un hueco. Pero a él y a otros muchos también, porque también me lo he puesto al final porque sabía que no iba a tener tiempo. Entonces, claro que hubiera puesto a Garci, claro que hubiera puesto a Almodóvar y a otros muchísimos directores. En cuanto a decir, ¿sabes por qué está lo de las series turcas? Porque es la moda. Es la moda, porque atrapan, de algún modo, atrapan al público, gustan, son económicas y al ser económicas son folletinescas, son como telenovelas, telenovelas mexicanas, sudamericanas de toda la vida. Pues ahora la moda no es la telenovela americana, sudamericana, sino que es la telenovela turca. Es que esto es así, ¿sabes? Sí. Venga, Eli, después Ricardo. Es que tenemos aquí a un gran director de teatro. Muy bien, un pequeño apunte para Juan Carlos, que añada a las grandes películas la de Francis Ford Coppola, Apocalipsis Now. ¡Hombre! Claro que me he acordado de ella. Apocalipsis Now es una de las mejores películas, la he vuelto a ver, además la versión Redux, la de 3 horas y media, la volví a ver y me quedo traspuesto. Porque es una película que además, la de anécdotas que tiene, porque ahí la droga iba, ¿sabes cómo, no? Iba que volaba. Martin Sheen se volvió loco, Marlon Brando estaba como una cabra, no podían con él, casi se pega un tiro Francis Ford Coppola. Fue un rodaje que dijeron, que el mismo Coppola dijo, esta película no va sobre Vietnam, es Vietnam. O sea, fijaos cómo fue, que fue una auténtica locura, pero por supuesto que lo hubiera puesto. Es que si hubiera puesto 10 más, seguro que estaba. Bueno, yo quería compartir con la sala, no sé si a lo mejor se ha dicho que además de un gran cinéfilo y que eres ilustrado, creo yo, en el cine, eres también un gran actor. Entonces, bueno, yo quería únicamente, como compañero, como amigo, que nos trasladaras a la sala cuáles son esas 3 películas que crees tú que hay que ver antes de morir, ¿no? Eso tan típico que es sobre ti. Entonces, que compartieras con nosotros pues, esa visión que tienes tú, haber visto tantas películas, ¿no? Como le pasaba a Tarantino, que se crió en un videoclub, pues tú yo creo que casi, no sé si igual. Entonces, por favor, comparte esa vivencia que tengas tu persona con nosotros. Pues, Ricardo, gracias por venir. Te he nombrado al principio. He nombrado, he dicho que he sido actor. Bueno, nunca se sabe, ¿no? Porque esto es así. Pero que soy actor de la compañía, o he sido actor de la compañía Teatre. Y además puedo decir, y no es porque esté aquí, que mejor director de teatro no hay. Es verdad. No hay, por lo menos en Alicante y alrededores, toda la zona, no hay ninguno. O sea, Ricardo es top. Sí, claro. Top. Desgraciadamente está en teatro amateur, pero debería estar en un teatro por lo menos semiprofesional. Porque la última obra es alucinante, que la vi el otro día en La Luna. Y si queréis trabajar con él, vais a saber lo que es un buen director de teatro, que lo da todo y que está ahí. O sea, que para mí mi agradecimiento de que hayas venido aquí, ha sido un placer trabajar contigo. 3 años maravillosos. En las 3 películas sí, iba a decir que Ricardo ha dado una gran conferencia aquí también sobre el teatro. Y si ponéis su nombre, la podéis ver en el Faro de Alejandría. Sí. Bueno, pues la verdad que es una pregunta, Juan Ricardo. Pero las tuyas. Las mías. Tus 3. Súper difícil, porque, claro, tendría que decirte qué película de cada género es mi preferida, ¿sabes? Entonces, sería muy difícil, pero yo creo que aquí hay algunas de las que están. Es que El Apartamento, yo la tendría como una de mis películas favoritas. Y no me podría pronunciar porque he visto tanto que... Pero mójate, Juan Carlos, por favor. Perdona que te insista. Yo creo, a mí por ejemplo,
la primera película que vi de pequeñito, muy pequeñito, fue Tiburón. Y fue la primera película que gracias a esa película de Steven Spielberg estoy aquí. Porque gracias a ella soy lo que soy y cuando la vi dije, yo me quiero dedicar a esto. Entonces podría meter Josh, Tiburón como una, por ser la primera que vi, que me dejó súper impactado. Otra pondría El apartamento, pero es que claro, está Lo que el viento se llevó, es que hay tan grandísimas películas, La diligencia, es que hay Toros salvajes, que grandes películas, Apocalipsis Now, hay películas increíbles. Y una más tierna, Qué bello vivir. Qué bello es vivir de Frank Capra, también es otro peliculón increíble. Casablanca, por supuesto, está aquí, es otra magnífica película. Y bueno, pues fíjate que Pretty Woman sí, pero bueno, como gran película no la metería, pero bueno, taquillera sí, pero no la incluiría como gran. Vamos a escuchar, por favor, a ver, Vicente, ¿querías comentar algo? Bueno, a mí me gusta una película que es El desencanto, de los hermanos Panero, porque es en blanco y negro, porque es de poco dinero. Es una película que para mí tiene un encanto especial por la sencillez con la que se ha hecho. Y luego, claro, Luis Buñuel, que nos ha nombrado, que gana el Festival de Cannes con esta... O sea, que hay tantos y tantos. Porque El perro andaluz también es una obra maestra, muy peculiar, pero es una obra maestra. Es que es lo que he dicho, lo que he comentado Isabel, que si mi conferencia fuera sobre el cine español, pues entonces hablaría de todos y hablaría de todas estas películas. Pero claro, creo que por supuesto que también tiene un hueco ahí Luis Buñuel y toda su filmografía. Antonio, que te gusta escribir, ¿querías comentar algo? Yo que estoy encantado. El tema del que hice a mí me... Sí, me alegro. Mi padre ha sido acomodador 30 años en un cine. O sea que ibas mucho. Y me contaba historias del mismo cine. Otra película, Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore. Es que hay películas que habría que separarlas por géneros y decir cuál es la mejor de cada género, pero aún así todo es tan subjetivo. Lo que a uno le gusta, a otro no. Para mí hay obras maestras que son increíbles, hay peliculones de Woody Allen, no solo Annie Hall, hay otras películas increíbles, Toma el dinero y corre, es que me vienen un montón de películas a la cabeza, ¿sabes? Pero bueno, por ejemplo, El pianista es otra grandísima película de Roman Polanski. Salvar al soldado Ryan es la mejor película bélica actual. Saving Private Ryan es la mejor película actual bélica, actual. Luego es verdad que te puedes echar para atrás. Memorias de África, increíble. La volví a ver con una grandísima Meryl Streep y Robert Redford y un final agridulce. No lo voy a decir para no hacer spoilers. ¿Hay alguna pregunta más? La lista del Linder, a que no han aprendido. ¿Alguna pregunta más? Venga. Que no han aprendido eso. ¿Ninguna? Pues nada, muchas